Seguimos. Entonces hablamos sobre educación, respeto y moral, ¿cierto? También se habla mucho sobre lo que es la pasividad, el desarrollo de la persona social, ¿cierto? Que vamos a ver acá más adelante. El desarrollo del ser humano en una sociedad. Hablamos sobre el pensamiento de la autora sobre este punto, ¿cierto? La autora defiende mucho el tema del pluralismo, ¿cierto? Por sobre lo que hoy en día conocemos como individualidad y también persona moral. ¿Ya? Se habla mucho por ejemplo, la moral cívica, ¿cierto? El problema del criterio del pluralista. ¿Ya? Y esto refiere al entendimiento de una sociedad entre sí y que una sociedad sepa respetar que dentro de aquella donde hayan creencias y no, ¿cierto? Creencias, por ejemplo, hacia la religión o hacia la política, también debe haber un respeto hacia las personas por componerla, ¿cierto? Por componer esta sociedad. Sin embargo, es difícil que se pueda construir un criterio, el cual pueda ser objetivo y pueda representar a todas las personas, ciudadanos dentro de esta sociedad. Pero lo importante es poder llegar a una objetividad, ¿cierto? Ya sea de una forma que pueda involucrar a estas personas y también pueda ser las protagonistas. ¿Ya? Si hablamos de, por ejemplo, magisterio ético, no podría existir, ni tampoco de una vanguardia de un partido ético. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando vemos el caso que nos da la autora en el libro sobre la iglesia ética, no podemos, por así decirlo, no podemos involucrar a personas que sean creyentes o no creyentes dentro del mismo saco. ¿Ya? Y esto es por el respeto de la individualidad de cada persona también. No podemos decir que esto es correcto o esto es incorrecto si son diferentes perspectivas, tanto de forma, por ejemplo, religiosa, social o política. Porque nosotros vamos a entender que eso igual es complejo dentro de lo que nosotros podemos enseñar o no como profesores. Seguimos entonces. ¿Cuáles son las personas involucradas? Ah, no, perdón, me salté acá. Acá sí. El resumen. El resumen del libro, ¿cierto? Lo vamos a definir entre 5 conceptos. Primero que nada, el respeto, la representación, las consecuencias, lo verdadero y lo correcto. Para el término de respeto, ¿cierto? Recién abordábamos que muchas veces las sociedades pasan por encima, por ejemplo, de los individuos, tanto en su acción como en el desarrollo de, por ejemplo, un sistema de moral, ¿cierto? Porque aunque nosotros queramos o no, hay leyes que están establecidas, comportamientos que están establecidos y dentro de lo que puede ser correcto o incorrecto. Y a diferencia de lo que se cree que puede hacer por una creencia o estimulación política, religiosa o propiamente de la moral, se trata de que las personas se puedan respetar entre sí. Se trata de que las personas puedan no hacerse daño o tratar de buscar el menos daño posible. Y esto lo podemos ver a través de lo que es correcto y lo verdadero. ¿Ya? Las consecuencias, no solamente habla de las consecuencias de una persona de un acto, sino que de una opinión. Y también sobre la representación que tiene la moral hacia las personas, como instituciones, como personas, ¿cierto? El valor de la moral y, como hablábamos antes, la repetición de los actos y opiniones que puedan generar esto en un futuro, ¿cierto? Dentro de una sociedad. Pasamos a la siguiente diapositiva, los aprendizajes, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los aprendizajes que sacamos de este libro? La opinión, ¿cierto? Que son las causas y consecuencias de lo que opinamos. Lo que opinamos puede generar una repercusión positiva o negativa dependiendo del ambiente que hay, ¿cierto? La moral, que son también nuestras decisiones sobre actos que podemos hacer actualmente o en el futuro. Después tenemos el pluralismo, ¿cierto? Que es el respeto hacia los demás y saber que los demás distintos existen en un mismo contexto, que sería dentro de nuestra sociedad. Y el ser en sociedad integral, ¿cierto? El cual pueda desarrollar habilidades sociales y técnicas, no una más que otra, o si no cae en el vicio, ¿cierto? De ser una más que otra, y al final de cuentas puede ser una persona negativa. Por ejemplo, acá vemos en este mapa que está Estados Unidos, Chile, China y Japón.
ya nosotros podemos decir, por ejemplo, esta sociedad china tiene este sistema de moral, Estados Unidos tiene este sistema de moral, Chile tiene este sistema. Por ejemplo, si acá, por ejemplo, se validara la muerte o la muerte, por ejemplo, de personas, o se validara, por ejemplo, diferentes tipos de delitos, como sociedad estaríamos mal al tratar de pensar que eso es correcto o que sea dentro de su sistema de moral. ¿Ya? Porque nosotros no solamente pensamos sobre eso, sino que también tenemos que pensar que somos humanos. Y humanizarnos es el problema que más nos cuesta en nuestros días. Porque al ver, por ejemplo, una conversación, al ver chat, al ver las redes sociales, al ver las noticias, hablar con nuestra familia, hablar con nuestros amigos, ya estamos desarrollando esa habilidad social de la comunicación. Y tenemos que defender eso. Tenemos que defender y tenemos que ver qué es lo que es lo correcto y qué es lo que no. Tampoco es avalarlo, sino que es defender una opinión o postura, pero puede que ésta sea o no correcta. Y comentarios finales. Como cuarto punto, ¿cierto? En mi opinión personal me pareció que es un libro bastante interesante. Y es un libro que nos enseña sobre el respeto, ¿cierto? Sobre la educación moral, cívica, sobre la sociedad. Creo que me gustaría hacer una profundización. eh, Más, creo que por el tiempo no alcanzo, pero me parece muy interesante cuando habla, por ejemplo, del pluralismo, el dogmatismo, ¿cierto? Cuando habla, por ejemplo, de la ética laicista, ¿cierto? Son en un punto del libro, que es casi al final, habla sobre los tres tipos de ética, ya que es la ética religiosa, laicista y la laica. Y por ejemplo, para la primera, que sería la religiosa, habla sobre una ética que la cual puede orientar el quehacer personal mediante Dios, por ejemplo, como justificación, ¿cierto?, de nuestros actos y hechos. Y mayormente se desarrolla en una ética cristiana. En segundo lugar, la laicista, ¿cierto?, la que niega a Dios o la eliminación de todo acto religioso y está centrada en ello. Y finalmente, la ética laica, ¿cierto?, que es la que trata de respetar, no así anteponerse a Dios, por ejemplo, tampoco avalarlo, pero vendría siendo la más respetuosa dentro de las otras dos. ¿Cierto? Debemos comprender que una ética u otra no la hace verdadera, por ende que es necesario que podamos entender y diferenciar lo comprensible de lo verdadero. Como hablamos, la diferencia entre lo correcto y lo verdadero. Pero me pareció un libro muy interesante, se me hizo cortito el tiempo. Espero que se haya podido apreciar de buena manera. Y como decía anteriormente, me gustaría profundizar, poder consultar más al profesor porque hay algunas cosas que me parecieron un poco complicadas, pero debe ser por mi conocimiento solamente. Pero me parece un libro muy interesante. Igual vi más videos sobre Adela Cortina, me parece muy interesante su pensamiento y es muy respetable lo que plantea y lo que dice. Y para terminar, acá tenemos nuestra única referencia bibliográfica que vendría siendo la ética de la sociedad civil de Adela Cortina, ¿cierto? Recuperado desde Campus Virtual que el profesor Rudy nos subió. Y muchas gracias por su atención, respeto, comprensión y apoyo. Eso ha sido la presentación de hoy. Espero que les haya gustado. Y también espero que hayan quedado muchas dudas y muchas sugerencias también porque me gusta aprender. Me gusta aprender de esto y me gusta aprender también de las cosas que puedo entender o no puedo entender. Pero el libro me pareció súper interesante y me gustaría poder nutrirme de eso. Nutrirme de sugerencias, comentarios, entre otros. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde.